Muy buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La situación en el archipiélago de San Andrés y Providencia es preocupante y dolorosa luego del paso del huracán Iota. Por eso invitamos hoy a Emel Vega, él es hidrometeorólogo y director de la Maestría de Meteorología de la Universidad Nacional, para que nos explique, para que nos ayude a entender por qué nos golpeó esta vez, profesor, un huracán de esta magnitud. Buenas noches. Muy buenas noches, María Camila. Un saludo para usted y para toda la audiencia y de manera muy especial para toda la población de Providencia y de San Andrés. Pues bien, este huracán Iota que nos está afectando en estos momentos en Colombia, en la zona insular de Colombia, en San Andrés y Providencia, y en Centroamérica en estos momentos ya disipado, se forma por un exceso de calentamiento en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe. O sea, desde inicios de este año se venía apreciando un aumento en la temperatura promedia del Océano Atlántico y el Mar Caribe, y de manera muy especial en las zonas próximas a la parte norte del continente sudamericano. Y para el caso de Iota específicamente, fue una tormenta que se generó, ella venía desde el Océano Atlántico Oriental, pero cuando tocó, cuando estuvo a la altura del continente sudamericano, frente a Venezuela específicamente, allí tomó bastante fuerza, y cuando pasó por la parte norte del territorio colombiano, allí se robusteció bastante, generando precipitaciones en la zona norte de Colombia. Y después de pasar por la población, por la ciudad de Cartagena, cuando volvió nuevamente a estar en mar abierto, en condiciones de mar abierto, pues obviamente se robusteció debido a la poca fricción que encontró, porque ya se encontraba en un espacio abierto, en mar abierto, y adicionalmente en su recorrido hacia el occidente encontró sobre la superficie del océano condiciones de temperatura muy favorables, o sea, condiciones de temperatura superficial del océano de 28 grados y por encima de 28 grados, y muy probablemente, ya eso es a manera de lucubración porque datos concretos acerca de ello no tengo, pero tengo la sensación que en profundidad, en los primeros 15 o 20 metros de profundidad desde la superficie en el océano, se encontraban temperaturas por encima de los 26 grados, y bajo estas condiciones de temperatura, la cantidad de vapor de agua que libera el océano es enorme, lo cual robusteció y facilitó que la tormenta tropical lograra el grado de huracán con mucha facilidad, y el posterior robustecimiento de ese huracán, que con mucha facilidad pasó de huracán categoría 1 a categoría 2, y en su desplazamiento progresivo hacia el occidente encontró condiciones muy parecidas o más favorables para ellas que a las que acabo de mencionar, y eso facilitó de que este huracán pasara de categoría 2 a categoría 5 en las proximidades a San Andrés y Providencia, y en vecindades pues a la República de Nicaragua. Mire, profesor, conocedores como usted aseguran que este tipo de fenómenos no llegan tan cerca de San Andrés y Providencia. Quisiera que de pronto nos ayudara a poner en contexto si este tipo de calentamiento al que usted se refiere se debe al cambio climático. No, este calentamiento al que me refiero no es debido al cambio climático. Puede que el cambio climático esté ayudando a que tengamos en estos momentos periodos con alta actividad de huracanes más intensos que en tiempos anteriores. Sí puede ser, sí es posible que en estos momentos tengamos con mayor recurrencia periodos con alta actividad de huracanes. Pero este calentamiento se debe básicamente a que desde el año 2019 ya el Océano Atlántico y el Mar Caribe se venían calentando, y la temporada de huracanes de 2019 fue relativamente pobre, fue deficiente. Entonces, la función de los huracanes como tal es absorber la energía contenida dentro del océano. Y eso nos conduce a pensar que durante el año 2019 no se produjo el suficiente número de huracanes para absorber esa energía contenida dentro del océano.
Y entonces, ¿qué pasó? A partir del mes de marzo, cuando el Sol migró desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte, pues comenzaron los océanos del hemisferio norte a calentarse y ya había un remanente de energía procedente del año anterior. Entonces, ¿qué pasó? Durante toda esta temporada de huracanes, la mayoría de los huracanes pues pasaron por la parte norte del Mar Caribe, ¿sí? Y en el Golfo de México específicamente. Entonces, no había pasado uno cerca de San Andrés ni de la zona norte de Sudamérica que pudiese absorber toda esta energía que se había acumulado en el Mar Caribe, o sea, en la zona norte de lo que es Costa Rica, el occidente de Colombia, y eso allí había conservado, digamos, un superávit de energía disponible. Y entonces, pues, necesariamente tenía que pasar algún evento o una onda o tormenta tropical que pudiese absorber esa energía para poderla disipar. Profesor, ¿ese proceso de calentamiento de los océanos es normal, es regular que ocurra? Claro que sí. Ese proceso de calentamiento ocurre todos los años. Digamos, la capacidad de almacenamiento de energía del océano es enorme debido a su alto calor específico. Y él es capaz de retenerlo allí durante muchos años. Y, digamos, explota o libera toda esta energía hacia la atmósfera dependiendo de las condiciones que presente el océano, es decir, de las condiciones de circulación interna que presentan en los océanos. Entonces, la pregunta que usted me hará subsigue es ¿y por qué se presenta esa gran tasa de calentamiento, esa alta tasa de calentamiento durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre? Pues esos son los meses en los cuales el Sol, digamos, comienza a migrar desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte y comienza a incidir perpendicularmente sobre la superficie del océano, de estas latitudes, digamos, del hemisferio norte, justamente durante los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto. Entonces, bajo esas condiciones de incidencia de la radiación solar perpendicular a la superficie del océano, pues el ángulo de refracción en el interior del océano es mínimo y eso hace de que esa radiación genere un calentamiento efectivo en los primeros 50 metros de profundidad en el océano. Y en la medida en que se va generando ese calentamiento en los primeros 50 metros de profundidad en el océano, se forman como especie de unas bolsas de aguas cálidas, las cuales están esperando de que haya una perturbación en el océano en superficie para poder liberar esa bocanada de aire húmedo que es lo que fortalece al huracán. Sí, mire, las preguntas que se hacen y que ve uno regularmente y recurrentemente en las redes sociales es si se puede repetir un fenómeno similar, sobre todo cuando ya el IDEAM advierte que en camino viene otro fenómeno natural parecido a Iota o incluso a ETA. Bueno, en estos momentos aún, digamos, las temperaturas en el agua superficial del Océano Atlántico en las proximidades a las costas sudamericanas continúa siendo cálida. O sea, sin embargo, esperemos, yo confío en que Iota haya logrado, digamos, absorber parte de esa energía. Para poderlo decir con precisiones, habría que recurrir a una campaña de mediciones. Y eso es la que no podemos hacer en este instante. Yo pensaría de que sí, efectivamente vienen 2 tormentas más allí seguidas, las cuales pueden lograr el grado de huracán. Pero, o sea, confío en que no van a llegar a ese grado de explosividad y de energía que logró acumular Iota. Las mediciones a las que usted se refiere y si las podemos hacer en Colombia, ¿quién las puede hacer? ¿Cómo se hacen? Bueno, esas campañas de mediciones se hacen con la ayuda de una red de boyas de mediciones que se emplazan en diferentes partes en el océano. La otra manera de hacerlo es hacer una campaña en donde un buque va, digamos, midiendo en diferentes puntos las temperaturas del océano, tanto en superficie como en profundidad. Y esa es la forma que nosotros tenemos de auscultar el océano para saber cuáles son sus condiciones internas. Es decir, cuál es la temperatura que tenemos en superficie, que esa sí la podemos saber con la ayuda de los satélites, pero ya, digamos, a partir de 1 metro, 2 metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros de profundidad, ya no tenemos la posibilidad de saberlo con la ayuda de satélites. Entonces, allí sí toca hacer la medición in situ con la ayuda de una serie de batómetros y soltar, digamos,
una cuerda en la cual se atan, digamos, esta serie de instrumentos, o sea, con sus respectivos termómetros, para poder saber las temperaturas en las profundidades del océano. Pero usted dice que no los podemos hacer en este momento por las condiciones climáticas o porque no tenemos la tecnología en Colombia. No, realmente, o sea, las campañas de mediciones se hacen programadas con suficiente antelación. Y creo que esas campañas de medición, cada uno de los países que se encuentran en los alrededores, en las proximidades, digamos en la zona del Mar Caribe, en esta zona, hacen con una campaña de medición por año. Es hasta donde tengo entendido, más o menos es así la historia. Entonces Colombia envía un buque y hace sus mediciones. Imagino que Costa Rica tal vez hará lo mismo, Nicaragua no dudo que lo haga, pero más o menos, o sea, de esa forma es que nosotros podríamos saber con precisión qué es lo que está sucediendo allí en estos momentos. Mire, profesor, hemos visto las imágenes dolorosas, impactantes del destrozo que causó Iota en San Andrés y especialmente en Providencia, y muchos nos preguntamos si los habitantes de esas dos islas pudieron protegerse de una mejor manera y qué se puede hacer contra estos fenómenos naturales. Bueno, realmente protegerse en una isla es bastante complicado y difícil. Normalmente lo que hace la población en aquellos países, en aquellos lugares en que son afectados con cierta recurrencia por huracanes, es asegurar sus casas, proteger sus ventanas con tablas y luego tomar su automóvil y migrar hacia el interior del continente. Pues al interior del continente, normalmente cuando el huracán penetra en el interior del continente se debilita, debido a que en el interior del continente no tiene la posibilidad de robustecerse, debido a que la tasa de evaporación en la parte continental no es tan alta como en la parte oceánica, y adicionalmente la rugosidad de la superficie del suelo pues ayuda a detener la velocidad de desplazamiento de los vientos. Pues digamos en una zona insular eso es imposible, o sea, ¿hacia dónde podría migrar la gente en San Andrés y Providencia? Prácticamente hacia ninguna parte, o de pronto quizás hacia los países vecinos, pero ellos también estaban amenazados por lo mismo. Además de otras circunstancias políticas que dificultan un poco la migración. Allí, digamos, las pocas opciones que les quedaban eran recurrir o guarecerse, digamos, en una edificación que fuese bastante robusta, por decir un colegio bien diseñado con estructuras bastante fuertes, o de pronto en alguno de los complejos hoteleros que, digamos, tienen estructuras bastante robustas, y adicionalmente lo otro que les quedaba era, digamos, abastecerse de agua potable y de alimentos no perecederos. Pero ¿Qué debemos aprender, profesor? Disculpe que le interrumpa, porque sí quisiera aprovechar eso que usted está diciendo de cómo puede uno protegerse de este tipo de fenómenos cuando ya es inminente su llegada. ¿Qué debemos aprender de ETA y sobre todo de Iota cuando vemos el paso devastador, sobre todo en San Andrés y en Providencia? Bueno, en primera instancia, las lecciones son muchas, son varias. Y en primera instancia lo que tenemos, lo que nos deja como aprendizaje, nos deja como enseñanza Iota, es que los sistemas de reacción deben, digamos, deben trabajar de la mano con los institutos y las entidades que prestan el servicio de alerta y predicción de la llegada del surgimiento y de la llegada de estos eventos. Pues digamos, la reacción debe ser inmediata y no esperar a que ocurra el evento para después sí llegar. Adicionalmente, hay que diseñar unos planes de contingencia al interior de la isla para poder indicarle a la población qué deben hacer y hacia dónde dirigirse para poderse resguardar de la embestida del evento. Y obviamente también se debe tener, digamos, un plan de contingencia muy bueno en cuanto, digamos, a la parte de almacenar, digamos, alimentos no perecederos y agua disponible para toda la población, que es lo que normalmente se requiere después que un evento de esta magnitud ocurre. Pues los sistemas de aprovisionamiento de agua potable normalmente quedan deteriorados.
Esa primera enseñanza a la que usted se refiere hace también alusión a lo que ocurrió en los últimos días, y era que no pudieron percatarse de que se trataba de un huracán que venía con categoría 5, con vientos categoría 5. Bueno, bien, es cierto que nadie se imaginó que ese huracán podía transformarse, podría pasar de categoría 2 a categoría 5 en un tiempo tan corto. Eso nadie lo sabía. Y predecirlo era prácticamente imposible. Pero, o sea, de lo que sí se sabía con certeza era que, digamos, el huracán ya formado iba a continuar en esa dirección. Eso sí se sabía. O sea, en lo personal puedo decir que yo le hice el seguimiento al huracán desde que se pasó de tormenta tropical allí a la altura de Cartagena, y se pudo apreciar claramente de que el huracán continuaría en esa dirección. Personalmente yo pensé que se iba a quedar por allí en categoría 3 o categoría 4, de que sí iba a formar un ojo. El ojo se forma cuando ya el huracán está en categoría 3, y que, digamos, en el peor de los casos hubiese pasado a categoría 4. Es decir, que nadie esperaba que eso pudiese llegar en un trayecto tan corto a categoría 5. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de energía que pudo absorber en ese trayecto tan corto fue enorme para poder pasar de categoría, brincar prácticamente, saltar de categoría 2 a categoría 5. Pero lo que sí es cierto es una cosa: esa trayectoria se predijo, se dijo, o sea, digamos, el servicio meteorológico de manera muy eficiente lo dijo en su momento, y creo que la respuesta no fue tan apropiada o como tan eficiente. O sea, hubo como cierta demora, hubo como cierto retardo en tomar las medidas preventivas, pienso yo. Mire, profesor, nos están llegando preguntas a través de redes sociales, y una de ellas tiene que ver con algo que usted mencionó al inicio de esta entrevista, y es a qué se debe que no se realicen o no se presenten el número indicado de huracanes para evitar este tipo de fenómenos como son las tormentas o huracanes. Repítame la pregunta, qué pena, escúcheme. ¿A qué se debe que no se formen los huracanes o el número de huracanes en todo un año para evitar este tipo de fenómenos como, por ejemplo, el huracán Iota? Correcto. Pues bueno, o sea, yo mencioné que en el año 2019 no hubo el número esperado de huracanes para poder, digamos, disipar la energía contenida dentro del océano. Eso se debe a muchos factores. Muchas veces el océano no responde a los estímulos de la atmósfera, o la atmósfera no responde a los estímulos del océano. En algunas ocasiones los océanos tienen las aguas tan bien estratificadas que si de pronto se encuentran por allí algunas burbujas o bolsas de agua o celdas cálidas en el océano, pero las aguas están también estratificadas en superficie, que no permiten, o sea, impiden que el océano pueda hacer esa liberación de vapor de agua para que, digamos, en la atmósfera se produzca la depresión tropical, la onda tropical, que posteriormente le da paso a la tormenta. Seguramente, digamos, en el año anterior no se dio ese número de huracanes suficiente porque quizás el océano no permitió esa liberación o esa fuga de vapor de agua para que se produjeran el número de huracanes suficientes como para poder disipar esa energía que ya contenía. Profesor, agradecemos enormemente su disponibilidad, su disposición. Quisiera, antes de despedirlo, preguntarle cómo terminará el año en materia de clima para nuestro país. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la temporada de huracanes, o sea, este año pues se extenderá un poquito más de lo habitual. O sea, normalmente la temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre. Eso es lo establecido por la Organización Meteorológica Mundial, y efectivamente así ocurre, digamos, de acuerdo a lo que se ha observado, y los servicios meteorológicos pueden dar fe de ello. Sin embargo, este año, digamos, la temporada se extenderá un poquito más debido a esa disponibilidad de energía que tiene el océano. Ya el sol ha migrado desde el 23 de septiembre hacia el hemisferio sur, lo cual quiere decir que, digamos, esa tasa de calentamiento no se espera. Entonces, de aquí a lo que resta en los primeros días a lo que resta del mes de noviembre y los primeros 5 a 10 días del mes de diciembre, pueden producirse, digamos, algunas ondas tropicales adicionales, ¿sí? Es posible que haya 1 o 2 huracanes más, pero yo considero que, digamos, el potencial de devastación ya de ese huracán o 2 huracanes restantes ya no sea tan fuerte,
como el que generó Iota, porque ya, digamos, la energía contenida en el océano, mal o bien, se ha disipado, aunque sigue caliente, continúa aún caliente, tengo que decirlo. Continúa caliente el océano Atlántico y el mar Caribe, y de manera muy especial en las proximidades a las costas venezolanas y colombianas. Es más, desde Guyana, Surinam, Venezuela y Colombia, estos países, todos estos países que acabo de mencionar, tienen una temperatura en la superficie del océano por encima de lo normal, temperaturas de 28 grados, y con temperaturas de este estilo, de estos órdenes, el océano se torna potencialmente evaporante. Después del 10 de noviembre hacia adelante, pues sí, ya entonces entramos en la temporada de lluvia relativamente normal, aunque con la cantidad de humedad que se ha depositado en el país, la cantidad de agua que se evapore desde la superficie del suelo hacia arriba, pues obviamente es bastante amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a generar una temporada de lluvias que tranquilamente se prolongará hasta finales de diciembre. Temporada de lluvias y de por lo menos 2 huracanes no tan devastadores como Iota. El profesor Emel Vega, director de la Maestría de Meteorología en la Universidad Nacional, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos fenómenos naturales, por darnos los consejos y sobre todo las experiencias que nos deja este huracán devastador que pasó por San Andrés y Providencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final de Sala de Prensa. Los dejamos con la programación habitual de Noticias Caracol Ahora. Seguimos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por continuar conectados con nosotros. Vamos de inmediato con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, que tiene en el radar a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, nuevamente enfrentados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, una nueva pelea entre expresidentes. Hablamos de los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Y el telón de fondo es el mismo que recientemente los ha llevado en los últimos años a tener una cada vez más grande distancia en materia política. El acuerdo de paz firmado con las FARC hace ya casi 4 años en el Teatro Colón y lo que significó la Justicia Especial de Paz. Comenzamos la historia contando que el expresidente Santos, este fin de semana que acaba de terminar, le envió una carta a Rodrigo Londoño Timochenko, máximo jefe del partido FARC y quien fuera el máximo jefe de esa guerrilla en armas, en la que le responde unas recriminaciones que envió por escrito también Timochenko, en las que decía, por ejemplo, que Santos no había sido suficientemente fuerte en su defensa de los acuerdos de paz. El expresidente Santos, sin mencionar al expresidente Uribe, pero claramente haciendo referencia a él, habla de varios puntos muy fuertes además. Uno dice que es simplemente una estrategia politiquera pretender a través de un referéndum como el que plantea el expresidente Uribe derogar la JEP, porque dice el expresidente Santos que quedó blindada desde la Constitución por 3 periodos presidenciales y además cuenta con el respaldo unánime de la comunidad internacional y como nunca antes, dice el expresidente Santos, cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero fue más allá, porque sin mencionarlo dice que le llama la atención que ahora esté criticando el acuerdo de paz y la JEP porque dice que garantiza impunidad cuando en su momento le abrió la puerta a las amnistías y a los indultos de guerrilleros condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad que luego terminaron siendo congresistas, ministros y hasta candidatos presidenciales. Hace referencia al caso de la guerrilla del M-19, cuyo indulto fue impulsado por el entonces senador Álvaro Uribe en el Congreso de la República. Sobre todo esto, además, dice el expresidente Santos que el expresidente Uribe pareciera que tiene temor a que los exparamilitares lleguen a la JEP. No lo dice directamente, no lo menciona él, pero dice que le llama la atención que estén en una oposición tan fuerte a que los exparamilitares cuenten toda la verdad sobre el conflicto armado. No lo menciona, pero todo va dirigido allá. La respuesta del expresidente Uribe fue indirecta también. Dice, entre otras cosas, que no tiene sentido decir que la JEP no se puede derogar porque todo lo que está en la Constitución puede ser sujeto de reforma, y además dice que es espuria la JEP porque fue producto del desconocimiento, dice él, de la voluntad popular, que mayoritariamente, por muy pocos votos, 50.000 votos, pero mayoritariamente al final
se opuso al acuerdo de paz en el famoso plebiscito que al final terminó haciendo unas leves modificaciones al acuerdo luego de haber sido firmado. El escenario de la JEP y el escenario del acuerdo de paz 4 años después seguirá siendo uno de los fieles de la balanza de la contienda presidencial que se aproxima en Colombia en el año 2022. Ricardo, gracias. Así llegamos al final de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Gracias por conectarse con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Feliz noche, los dejamos en compañía de Signo Pesos.